Muy bien, vamos a ver en qué consiste la filosofía de la historia del positivismo, ¿eh? Compartimos pantalla e iniciamos. En primer lugar, una pequeña presentación de Augusto Comte, ¿no? Es un filósofo francés que nació en 1798 y falleció en 1857, ¿no? Entonces vive en la primera parte del siglo XIX, ¿sí? Un siglo importante para la filosofía, un siglo clave para también la configuración de la modernidad. Bien, centrándonos en su personaje, Augusto Comte es un filósofo destacado, eh, sigue muy de cerca el desarrollo de las ciencias y en ello va a basar su filosofía, en el conocimiento científico, ¿no? Aquí en la biografía ustedes van a poder leer que tuvo muchos problemas, ¿sí? Problemas mentales, problemas de salud, ingresó al sanatorio una y otra vez, ¿no? Tuvo un carácter difícil, complicado, aunque a pesar de ello pudo tener varios amigos importantes, los que formaron la sociedad positivista, y a partir de ahí se encargaron, pues, ¿no?, de su manutención, ¿no? Pero todo eso solamente es marco para sus obras, todo eso es marco para un poco sus principales contribuciones, ¿no? Vamos a ver un momento importante de su vida es el contacto con los socialistas, el contacto pues con el pensamiento social francés, ¿no? Lo que va a dejar huella también en su filosofía y en su sistema. Bien, sí, bien, permítame un segundo, por favor, un momentito. Sus principales obras son Plan de Trabajo Científico, Opúsculos de Filosofía Social. El curso de Filosofía Positiva es clave, es un texto voluminoso de 72 lecciones más o menos, una cosa monumental. Y lo que nos interesa, lo que vamos a comentar, lo que vamos a tomar como fondo, es el discurso sobre el espíritu positivo, ¿no? Un texto de 1844 que sintetiza buena parte del pensamiento de Augusto Comte, lo que vamos a tener en esta ocasión en consideración. Permítame un minuto, por favor, un segundo. Muy bien, sigamos con la exposición de la filosofía de Augusto Comte. Ya, vamos a tener en cuenta el texto del espíritu positivo, ¿no? Discursos sobre el espíritu positivo, ¿no? Un texto, como dijimos, clave en su pensamiento, ya que sintetiza, pues, muchas de sus ideas, ¿no? Muy bien. A ver, discursos del espíritu positivo. Para la exposición he seleccionado partes del texto, ¿eh? A ver,
Todos creo que hemos escuchado sobre el positivismo, esta famosa ley de los tres estadios, ¿no? La ley que dice que hay tres momentos de la humanidad, ¿no? Del desarrollo histórico de la humanidad. El estado teológico, metafísico, positivo, ¿no? Vamos a ver un pasaje donde Conte va explicando eso. Dice, según esa doctrina fundamental, todas nuestras especulaciones, cualesquiera, están sujetas inevitablemente, sea en el individuo, sea en la especie, a pasar sucesivamente por tres estados teóricos distintos, que las denominaciones habituales de teológico, metafísico y positivo podrán calificar aquí suficientemente para aquellos, al menos que hayan comprendido bien su verdadero sentido general, aunque desde luego indispensable en todos los aspectos. El primer estado debe considerarse siempre, desde ahora, como provisional y preparatorio. El segundo, que no constituye en realidad más que una modificación disolvente de aquel, no supone nunca más que un simple destino transitorio, a fin de conducir realmente al tercero, que este, el único plenamente normal, es en el que consiste en todos los géneros el régimen definitivo de la razón humana. Muy bien. Número uno, compañeros, compañeras, tengamos en cuenta que esta ley, esta idea de que el conocimiento, la especulación, ¿no? El conocimiento pasa por tres etapas, la etapa teológica, metafísica, positiva, ya, es ver que la humanidad evoluciona de forma intelectual, ¿no? Que hay una evolución intelectual de la humanidad. Pero miren, la idea de Comte es que eso también se aplica al individuo. Es esto lo que se llama la analogía genética, es decir, aquello que sirve para el individuo sirve también para la especie y viceversa, ¿no? Es ver cómo se repite el desarrollo de la humanidad en cada individuo. Es decir, así como la humanidad en su conjunto había pasado esas tres etapas, así también el individuo pasa también esas tres etapas. Diríamos que el individuo en su infancia es teológico, en su adolescencia metafísico y en su adultez ya es positivo, ¿no? Muy bien, ¿sí? Número uno. Ya, miren, la idea de Comte es que los estados son de carácter, el estado teológico es de carácter inicial, de carácter primario, ¿sí? Y únicamente tiene su principal objetivo para dar pase a un estado disolvente, a un estado transitorio, a un estado bisagra, ¿no? Que sería metafísico, pero lo que en el fondo los dos estadios estarían conspirando para llegar al tercer estadio, que es el estadio definitivo, el estadio final, el estadio que no supone ya más desarrollo, el estadio que supone el estado normal, el estado natural de la razón, ¿eh? Miren, en este caso, tengan en cuenta de que no hay o sea, la historia que está pensando aquí Conte no habla de un progreso infinito, ilimitado, no, sino que el progreso se ve limitado en el tercer estadio. Es decir, que vamos a progresar hasta llegar al estadio positivo, que sería el fin de la historia, que sería el acabar el desarrollo, ¿no? El acabar digamos, este despliegue de facultades, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Muy bien, sigamos acá. Sí, están los estadios, un estadio teológico, metafísico, positivo. Sí, muy bien. Veamos ahora cómo lo presenta. Ya miren, pero una cosa a considerar. Miren, y filosofía de la historia, la concepción de la historia del positivismo es la más clásica digamos, de la filosofía moderna, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque muestra el desarrollo, miren, número uno, lineal, progresivo y sobre todo basado en la ciencia y la tecnología, que son los componentes que más destaca, que más tiene en cuenta la filosofía moderna. Diferente a la forma como conciben el progreso, como conciben la historia Kant, Hegel. ¿Por qué? Porque tanto para Kant como para Hegel el criterio de desarrollo es de carácter ético-moral, ¿sí? Para Kant, para Hegel, la sociedad evoluciona, progresa en la medida en que consigue más libertad. En el caso de Comte, no. En el caso de Comte es en que el conocimiento el progreso se mide en relación al conocimiento científico y su aplicación tecnológica. Y ojo, ese punto también lo comparte con el marxismo. El marxismo también considera
que aquello que define el progreso de la humanidad es la ciencia y la tecnología. Claro, el marxismo le llama fuerzas productivas, ¿no? El desarrollo, la creación de fuerzas productivas, ¿no? Pero apuntan a lo mismo, a que el progreso ahora es de carácter tecnológico, ¿sí? Bien, sigamos acá. Veamos cómo entiende Comte cada uno de los estadios, ¿no? Comenzando con el estadio teológico. Dice lo siguiente: en su primer despliegue, necesariamente teológico, todas nuestras especulaciones muestran espontáneamente una predilección característica por las cuestiones más insolubles, por los temas más radicalmente inaccesibles a toda investigación. Miren, eso es lo que caracteriza la primera fase del conocimiento humano, que es un conocimiento perdido en el mundo. Es un conocimiento que no es ni riguroso, que no está bien planteado, ¿no? Sigamos. Por un contraste que en nuestros días debe parecer al punto inexplicable, pero que en el fondo está en la plena armonía con la verdadera situación inicial de nuestra inteligencia, en una época en que el espíritu humano está aún por bajo de problemas científicos más sencillos. Busca ávidamente y de un modo casi exclusivo el origen de todas las causas esenciales, sean primeras, sean finales, de diversos fenómenos que le extrañan y su modo fundamental de producción. En una palabra, los conocimientos absolutos. Miren, lo que caracteriza la primera fase del conocimiento es que busca saber absoluto, busca conocimiento absoluto. ¿No? Eso es lo que le constituye como una fase equivocada, como una fase que está en el fondo errando. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el conocimiento verdadero no puede ser absoluto, tiene que ser acotado a cuestiones relativas, a cuestiones bien concretas, ¿no? Y claro, un poco la idea es que el conocimiento humano al principio, ya que no está preparado, ya que no está trabajado, ya que es un conocimiento sin mayor tipo de preparación, ¿sí? Conoce cosas o se plantea preguntas, temas que no puede resolver, ¿no? Sigamos. Esta necesidad primitiva se encuentra satisfecha naturalmente, tal como le exige una situación tal e incluso en efecto, tanto como puede serlo nunca, por nuestra tendencia inicial a transportar a todas partes el tipo humano, asimilando todos los fenómenos, sean cualesquiera, a los que producimos nosotros mismos, y que por eso empieza por parecernos bastante conocidos, según la intuición inmediata que lo acompaña. Es decir, nosotros ponemos varios rasgos humanos en el mundo y eso es lo que conocemos. Nosotros, de alguna otra forma, subjetivizamos la realidad y conocemos buena parte de esa subjetividad que ponemos en el mundo. Pero ojo, eso no es conocimiento, eso no es ciencia, es simplemente conocer en base a lo que prejuzgamos del mundo, ¿eh? Para comprender bien el espíritu puramente teológico, resultado del desarrollo cada vez más sistemático de este estado primordial, no hay que limitarse a considerarlo en su última fase, que se acaba a nuestra vista en los pueblos más adelantados, pero no es ni con mucho la más característica. Resulta indispensable echar una mirada verdaderamente filosófica sobre el conjunto de su marcha, al fin de apreciar su identidad fundamental bajo las tres formas principales que le pertenecen exclusivamente, ¿no? Vamos a ver que este primer estadio teológico es el más antiguo, es el más largo de la especie humana y a su vez está dividido en tres partes, ¿no? El fetichismo, ¿sí? El politeísmo y el monoteísmo. ¿Eh? El estadio de la religión, el estadio de los distintos desarrollos que ha tenido el pensamiento dentro de la religión, ¿no? Muy bien. Veamos entonces cada uno. Ya. El fetichismo. Miren, aquí va a notarse algo que ya se deja sentir en la última parte del texto anterior. Cuando habla de especies, de razas, no, miren, pasa lo siguiente. Compañeros, compañeras, tengan en cuenta que el positivismo, que se está formulando a mitad del siglo XIX, también es un fenómeno paralelo con el colonialismo occidental, con el colonialismo europeo. Y miren, un poco la idea principal es que los pueblos europeos son aquellos que han alcanzado el estado positivo,
aquellos que han alcanzado el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y eso significa que el resto del mundo, los otros pueblos, todavía están en estadios inferiores, en estadios teológicos o en estadios, pues, metafísicos, ¿no? ¿Sí? Y un poco la idea es que los pueblos, mientras más primitivos, mientras más alejados del canon europeo son, menos desarrollados se encuentran. Esta idea del positivismo implica la idea de un desarrollismo, la idea de una especie de pueblos que están más cerca al progreso y pueblos que son inferiores, atrasados, pueblos que están pues quedándose a la saga, ¿no? Del desarrollo, ¿no? Tengamos en cuenta eso, que es una idea bien fuerte, una idea clave para todo el siglo XIX, una idea clave para esta visión del mundo, ¿no? Muy bien. El fetichismo. La más inmediata y la más pronunciada constituye el fetichismo, propiamente dicho, que consiste ante todo en atribuir a todos los cuerpos exteriores una vida esencial análoga a la nuestra, pero más enérgica casi siempre, según su acción más poderosa de ordinario. La adoración de los astros caracteriza el grado más alto de esta primera fase teológica, que al principio apenas difiere del estado mental en que se detienen los animales superiores. Aunque esta primera forma de filosofía teológica se encuentra con evidencia en la historia intelectual de todas las sociedades, no domina directamente hoy, más que en la menos numerosa, las tres grandes razas que componen nuestra especie. Ya. Para Conte, tres son las razas principales, las razas matrices, ¿no? La raza blanca, la raza amarilla y la raza negra. La raza cobriza, la raza de los pueblos, no sé, digamos, americanos, lo vería Conte como un subgrupo de la raza amarilla, ¿no? Ya, pero miren, fíjense de que en esas tres razas para Conte, sí, también estarían en digámoslo así, esquema de evolución, ¿no? Un poco la idea de Conte es que todas las razas en el pasado habrían sido fetichistas, ¿no? La raza blanca, la raza amarilla, la raza negra, muy bien, pero solamente la raza negra se habría quedado en fetichismo. La raza amarilla, la raza blanca habrían pronto superado eso y avanzado a otros estadios, ¿no? Miren, hay un sesgo ahí, colonialista, un sesgo eurocéntrico en esta idea, ¿no? Bien, la idea del fetichismo, ¿qué quiere decir? Miren, es lo que hoy en día, ya con la antropología de repente un poco más desarrollada, llamamos la concepción animista del mundo. Es la idea de considerar que los objetos, las cosas, ¿no? Las piedras, las sillas, las mesas, etcétera, todo lo que el objeto tiene vida, tiene agencia, se dice hoy en día, ¿no? Tiene voluntad, tiene capacidad de moverse, etcétera, ¿no? Ya, la concepción fetichista del mundo tiene esa idea de que todo está animado, todo está lleno de vida, de agencia, ¿no? Plantas, animales, montañas, ríos, ¿no? Se vive en un mundo vivo. Ya, pero para Comte eso es muestra del infantilismo de este tipo de pueblos, de culturas, que están en la fase inicial del conocimiento humano. Para Comte el conocimiento inicia con este fetichismo, con ese animismo, ¿no? Que es una especie de despliegue, una especie de extrapolación de mi subjetividad de mi subjetividad al mundo, ¿no? Muy bien. Y bueno, como aquí pueden ver, para Comte el grado más alto de este fetichismo es cuando se le atribuye vida, agencia, ya no a las cosas que veo aquí en el alrededor, sino le atribuye agencia a los astros, ¿no? Le atribuye agencia al sol, a la luna, a las estrellas, ¿no? Pienso que son entidades como yo, que son personas que pueden escucharme, que pueden tener alguna voluntad, ¿no? Y ahí, digamos, llegaría a su punto más alto el fetichismo, ¿no? Muy bien. Luego Conte va a decirnos, ya que parece obvio, que este estado va a ser sustituido por el estado politeísta, ¿no? O por el superestadio, sí, politeísta, ¿no? Muy bien. Que plantea la siguiente visión, ¿no? Dice lo siguiente, dice, en su segunda fase esencial, que constituye el verdadero politeísmo, confundido con excesiva frecuencia por los modernos con el estado precedente, el espíritu teológico que representa netamente libre preponderancia especulativa de la imaginación, mientras que hasta entonces había prevalecido sobre todo el instinto y el sentimiento en las teorías humanas.
La filosofía inicial sufre aquí la más profunda transformación que puede afectar al conjunto de su destino real, en el hecho de que la vida es por fin retirada de los objetos materiales para ser misteriosamente transportada a diversos seres ficticios, habitualmente invisibles, cuya actividad y continua intervención se convierte desde ahora en la fuente directa de todos los fenómenos exteriores e incluso más tarde de los fenómenos humanos. Durante esta fase característica, mal apreciada hoy, es donde hay que estudiar principalmente el espíritu teológico, que se desenvuelve en ella con una plenitud y una homogeneidad ulteriormente imposible. Ese tiempo es, en todos aspectos, el de mayor ascendiente, a la vez mental y social. La mayor parte de nuestra especie no ha salido todavía de tal estadio, que persiste hoy en la más numerosas de las tres razas humanas, sin contar lo más escogido de la raza negra y la parte menos adelantada de la raza blanca, ¿no? ¿Sí? Para Conte, esto último es importante, para Conte el politeísmo sería la forma de pensamiento más extendida entre las tres razas, ¿no? En la raza amarilla, ¿sí? Sería ellas politeístas, alguna parte de la raza blanca, ¿sí? La parte más atrasada, y la parte más adelantada de la raza negra sería politeísta, pues, ¿no? Muy bien. ¿Pero en qué consiste? Miren, el politeísmo, a ver, el fetichismo anterior funcionaba en base al sentimiento, era el sentimiento de animosidad, el sentimiento de vida, extrapolado a todas las cosas, ya. Pero aquí en el politeísmo entra otra facultad humana, entra ahora la imaginación, ¿no? La capacidad de figurarse, la capacidad digamos, crear imágenes, ¿no? La imaginación, muy bien. Y ahora miren, ya no es las cosas las que tienen vida, sino ahora los productos de mi imaginación. Mi imaginación crea seres que viven en el más allá, que viven en el cielo, y estos seres creados por imaginación son aquellos que van a tener voluntad, palabra, poder, aquellos que van a explicar las cosas, aquellos que van a decir por qué llueve, por qué hay truenos, por qué hay temblores, etcétera, pues, ¿no? Ya no está la voluntad, la agencia en lo natural, sino en un mundo pues, poco a poco más trascendente, en un mundo pues invisible, ¿no? Muy bien, tengamos en cuenta eso, porque entonces miren, ese estadio politeísta va a desarrollar ya la imaginación, pero con la imaginación también se está desarrollando la razón, que es lo principal, lo básico para Conte, ¿no? Porque la razón es aquello que luego da nacimiento a la ciencia, ya emancipada, ya liberada la razón, es aquello clave para comprender el por qué se llega al estadio positivo, final, definitivo, ¿no? Muy bien. Veamos el siguiente, el estadio monoteísta, ¿no? El estadio cristiano, ¿no? Estamos, recordemos, dentro de la religión. La religión, el estadio teológico, tiene tres subfases, ¿no? Fetichista, politeísta y ahora el monoteísta, ¿no? Leamos acá. En la tercera fase teológica, el monoteísmo, propiamente dicho, comienza en la inevitable caída, la inevitable decadencia de la filosofía inicial, que conservando mucho tiempo su gran influencia social, sin embargo, más que real, aparente, sufre desde entonces un rápido descrecimiento intelectual por una consecuencia espontánea de esta simplificación característica en que la razón viene a restringir cada vez más el dominio de la imaginación, dejando de desarrollar gradualmente el sentimiento universal, hasta entonces casi insignificante, de la sujeción necesaria de todos los fenómenos naturales a leyes invariables, bajo muy diversas y hasta radicalmente inconciliables. Este modo extremo de régimen preliminar persiste aún como una energía muy desigual en la primera mayoría de la raza blanca, en la inmensa mayoría de la raza blanca. Pero aunque así sea de observación más fácil, estas mismas preocupaciones personales traen hoy obstáculo demasiado frecuente a su apreciación juiciosa por falta de una comparación bastante racional y más imparcial que los dos modos precedentes. Ya. Número uno, encontramos el monoteísmo en la raza blanca, ¿no? Se está refiriendo aquí el monoteísmo
a la concepción judeocristiana, ¿no? El catolicismo, al protestantismo, ¿no? Que sobre todo tienen sus fundamentos, su arraigo en Europa. Muy bien. Pero este monoteísmo ya representa la crisis, el estadio final, el principio del fin, si ustedes quieren, del estadio teológico. Ya supone una superación del fetichismo, del politeísmo, ¿no? Y supone ya o está apuntando ya en el fondo a una cancelación del pensamiento teológico. ¿Por qué? Porque ya el monoteísmo, digamos así, no solamente funciona con la imaginación, sino también con la razón. La razón se da cuenta de que los muchos dioses, en el fondo, obedecen a un principio, obedecen a un concepto, a una idea, y por tanto les es más fácil hacer la reducción de lo múltiple a lo uno, ¿sí? Postulando ya no muchos dioses, sino un solo Dios, ¿no? Que le va a llamar el Dios único, verdadero, etcétera, ¿no? Pero ya está esa idea, que es una idea racional, una idea que poco a poco va a ir dando o va a ir poniendo la base para la superación de esta estadio, ¿no? Luego, como ustedes ven aquí, la idea de Comte es que esto de la razón, al fin y al cabo, apunta a leyes, que lo más importante es que se descubran leyes, que estas leyes puedan explicar las cosas, ¿no? Claro, tengan en cuenta, miren, que el motor de la historia para Comte es cómo se desarrolla la mente y cómo va pasando por fases cada vez más perfectas, ¿no? Sí, es una explicación, si ustedes quieren, cognitivista de la historia humana. Muy bien. En este punto, sí, del monoteísmo es clave porque la mente ya está suponiendo que existen causas, que existen porqués que pueden descubrirse, ¿no? Sí, listo. Bien, pasemos ahora a este pasaje donde se valora el significado de este estadio, ¿no? Como un resumen, como una síntesis de este estadio tan importante, ¿no? El más largo, el más profundo que ha tenido la especie humana. Dice, se puede así demostrar, primero, plenamente cuánto tiempo ha debido ser el espíritu teológico indispensable para la combinación permanente de las ideas morales y políticas, más especialmente todavía que para la de todas las otras, en virtud de su complicación superior, sea porque los fenómenos correspondientes, primitivamente demasiado poco pronunciados, no podían adquirir un desarrollo característico sino tras una especie muy prolongado de la civilización humana. Es una extraña inconsecuencia, apenas excusable por la tendencia ciegamente crítica en su tiempo, el reconocer para los antiguos la imposibilidad de filosofar sobre los asuntos más sencillos, de otro modo que siguiendo el método teológico, y desconocer, sin embargo, sobre todo entre los proteístas, la insuperable necesidad de un régimen análogo frente a las especulaciones sociales. Pero es menester además advertir, aunque aquí no pueda establecerlo, que esta filosofía inicial no ha sido menos indispensable para el despliegue preliminar de nuestra sociabilidad que para el de nuestra inteligencia, ya para constituir primitivamente ciertas doctrinas comunes, sin las que el vínculo social no habría podido adquirir ni extensión ni consistencia, ya suscitando espontáneamente la única autoridad espiritual que pudiera surgir. Esta idea es bien hegeliana, esta idea es compartida por Hegel, la idea de la necesidad de todo estadio en el desarrollo. Claro, hoy en día podemos ver con desdén, podemos ver con desprecio, de repente, somos positivistas, podemos ver con desprecio el estadio fetichista, politeísta, ¿no? Podemos decir que estadio más tonto, que estadio más atrasado, pero en su momento, pero en su época, fue un avance y fue necesario pasar por ese estadio. Veamos cada estadio como una especie de peldaño, como una especie de grada, ¿no? Si la humanidad progresa y podemos pensar el progreso como subir una escalera, bueno, cada estadio sería un peldaño y no podríamos subir la escalera si ese peldaño no estuviera. ¿Sí? Por más que hoy en día esté superado, por más que hoy en día sea una cosa ya inútil, bueno, en su momento cada estadio tuvo una necesidad y fue necesario pasarlo, ¿no? Eso es clave para entender pues el valor entonces, porque no había otra forma, no había otro modo de desarrollar el intelecto, no había otra manera
pues, de desplegar la imaginación, la razón, ¿no? Claves para el desarrollo más adelante del estadio final, del estadio positivo como tal. ¿Sí? Muy bien. Pasemos ahora al estadio metafísico, ¿no? Ya un estadio propiamente filosófico, un estadio, pues, ya donde la razón se despliega. Miren, una cosa más. Aquí Comte habla de filosofía teológica, ¿no? La palabra filosofía se usa en sentido amplio, se usa como concepción del mundo, como una visión de las cosas, ¿no? Para Comte, todos tendrían filosofía, ¿sí? El hombre primitivo, el hombre, no sé, que vive en una tribu, tendría filosofía, ¿no? Pero usa la palabra filosofía, dijimos, en un sentido amplio, como concepción del mundo, ¿eh? Muy bien. Estadio metafísico, ¿sí? Veamos acá qué propone Comte con este estadio, ¿no? Leemos y comentamos. Un segundito. Si tenemos tiempo. Dice, por sumarias que aquí tuvieran que ser esas explicaciones generales sobre la naturaleza provisional y el destino preparatorio de la única filosofía que realmente conviene a la infancia de la humanidad, hacen sentir fácilmente que este régimen inicial difiere demasiado hondamente en todos los aspectos, en todo aspecto del que vamos a ver corresponder a la virilidad mental, para que el paso gradual de uno a otro pudiera operarse gradualmente, bien en el individuo o bien en la especie, sin el creciente auxilio de una filosofía intermedia esencialmente limitada en este menester transitorio. ¿Qué quiere decir esto? Explicamos. Miren, pensemos el estadio religioso, el estadio teológico y el estadio positivo. Son muy radicales, son muy diferentes, son muy extremos unos y otros, se oponen demasiado. Por tanto, no puede pensarse lógicamente una especie digamos, paso, ¿no? No se puede pasar de lo religioso a lo científico. No se puede pasar de la razón religiosa, de la creencia, de la fe a la ciencia, ¿no? No, es imposible porque son antagónicos, diríamos. Por tanto, se hace necesario un estadio intermedio, un estadio que sirva como tránsito, que tenga todavía, por un lado, algo de teológico, pero que ya tenga, por otro lado, algo de positivo, ¿no? Ya, ese es el estadio metafísico, es el estadio de la filosofía, de la especulación, y cuyo principal objetivo es servir de tránsito, servir de puente para que la inteligencia, para que la mente humana pueda desarrollarse, ¿eh? Muy bien, leamos acá. Dice, tal es la participación especial del estado metafísico, propiamente dicho, en la evolución fundamental de nuestra inteligencia, que, llena de antipatía por todo cambio brusco, puede elevarse así, casi insensiblemente, del estado puramente teológico al estado francamente positivo, aunque esta equívoca situación se aproxime en el fondo, mucho más al primero que al último. Las especulaciones en ella dominantes han conservado, del mismo modo esencial, carácter de tendencia habitual a los conocimientos absolutos. Claro, tanto el estadio teológico como el metafísico postula preguntas, temas absolutos, quiere conocer el porqué de las cosas, quiere conocer por qué pasan los fenómenos, ¿no? Es decir, miren, no plantean preguntas parciales, no plantean preguntas objetivas. Eso recién vamos a ver en la ciencia. La ciencia recién plantea preguntas que es posible contestar por investigación. No, aquí las preguntas son guiadas por la especulación, por una intuición vaga y ambigua. Muy bien. Dice, solo la solución ha sufrido aquí una transformación notable, propia para facilitar el menor despliegue de las concepciones positivas. Como la teología, en efecto, la metafísica intenta, sobre todo, explicar la íntima naturaleza de los seres, el origen y el destino de todas las cosas, el modo esencial de producirse cada vez más eh, por aquellas entidades o abstracciones personificadas, cuyo uso en verdad característico ha permitido a menudo designarles con el nombre de ontología, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Miren, si el estadio teológico explicaba todo por Dios o los dioses,
El estadio metafísico explica todo apelando a causas, a principios, a conceptos, ¿no? Es decir, en el fondo no se ha cambiado mucho el objeto que explica las cosas. Era Dios en el estadio teológico, ahora es el principio, la causa suprema, ¿no? El primer motor inmóvil, ¿no? Es decir, la explicación de las cosas se da por entidades abstractas, entidades metafísicas, ¿no? Eso es lo que caracteriza a ese estadio, ¿sí? Pero fíjense, hay acá una gran diferencia, que no es lo mismo explicar las cosas por Dios que explicarlas por la causa primera, porque Dios es un ente que surge de la imaginación. A Dios lo pensamos o lo imaginamos, ¿no? Como una persona, etcétera. Pero cuando explico el mundo por una especie de principio, de causa primera, ya no estoy usando la imaginación, sino la razón. Son entidades racionales, pensadas, justificadas, que surgen bajo un argumento. Ese es el progreso, el paso de superioridad que se da con este estadio metafísico, que ya supone un desarrollo fuerte, un desarrollo profundo de la razón. Pero miren, lamentablemente aquí la razón no es suficiente, porque hace falta la experiencia, hace falta los hechos. Es ahí donde vamos a ver, va a entrar el estadio positivo, ¿no? El estadio metafísico es puramente teórico, especulativo, un estadio donde la razón trabaja, pero le hace falta el apoyo de los hechos, ¿no? Sigamos acá. Dice, no es sino demasiado fácil hoy observar sin dificultad una manera tal de filosofar, que responde todavía respecto de los fenómenos más complicados, ofrece todos los días, hasta en las teorías más sencillas y menos trazadas, tantas huellas apreciables de su larga dominación. Claro, este estadio metafísico todavía influye en muchas concepciones, en muchas teorías, ¿no? En la época de Comte, aún la metafísica era muy influyente, ¿no? A pesar de que ya estaba dejándose de lado, la metafísica todavía tenía su prestigio, ¿no? Su autoridad. Sigamos. La eficacia histórica de estas entidades resulta directamente de su carácter equívoco, pues en cada uno de estos entes metafísicos inherente al cuerpo correspondiente sin confundirse con él, el espíritu puede, a voluntad, según que esté más cerca del estadio teológico o del positivo, ver o una verdadera emanación del poder sobrenatural o una simple denominación abstracta del fenómeno considerado. Ya no es entonces la pura imaginación la que domina, y todavía no es la verdadera observación, pero el razonamiento adquiere aquí mucha extensión y se prepara confusamente al ejercicio verdaderamente científico. Claro, miren, este estadio superó ya la imaginación, trabaja con la razón, pero le falta la observación, ¿no? Propia de la ciencia, le falta la observación de los hechos, el recojo de experiencia, de datos empíricos, ¿no? Eso es lo que le falta al estadio de lo metafísico, ¿no? Que es propiamente el estadio de lo racional, ¿sí? Sigue. Se debe hacer notar, por otra parte, que su parte especulativa se encuentra primero muy exagerada a causa de aquella pertinaz tendencia a argumentar en vez de observar, que en todos los géneros caracteriza habitualmente al espíritu metafísico, incluso en sus órganos más eminentes. Un orden de concepciones tan flexible que no supone en forma alguna la consistencia propia durante tanto tiempo del sistema teológico debe llegar, por otra parte, mucho más rápidamente a la correspondiente unidad, por la subordinación gradual de las diversas entidades particulares a una sola entidad general, la naturaleza, destinada a determinar el débil equivalente metafísico de la verdadera conexión universal que resultaba del monoteísmo. Claro, los metafísicos ponen la naturaleza como una entidad una, suprema, ¿no? De modo semejante a como el estadio teológico había puesto a Dios como aquello que explica, que justifica todo lo que existe, todo lo que hay, ¿no? Pero tanto Dios como la naturaleza serían todavía entidades abstractas, entidades pues que no son verdadero conocimiento, ¿no? Muy bien. Pasemos ya a la siguiente diapositiva. Permítanme. Ya, vamos ahora sí a ver el estadio positivo, el estadio más importante, ¿no? Fundamental de este desarrollo del ser humano, ¿no? El estadio positivo, científico, tecnológico, donde hay conocimiento verdadero, ¿no? Bien.
Leamos y comentemos. Muy bien, dice así. Esta, uno, ¿sí? Lo divide en cuatro partes, ¿no? Esta explicación. Uno, carácter principal, la ley o subordinación constante de la imaginación a la observación. Miren, se subordina la imaginación a la observación científica. Recuerden que el positivismo cree en hechos, el positivismo afirma hechos, ¿no? Hechos que pueden ser objetivos, hechos que pueden ser observables de forma incontrovertible, ¿sí? Esta larga serie de preámbulos necesarios conduce al fin a nuestra inteligencia gradualmente emancipada a su estado definitivo de positividad racional, que debe caracterizar aquí de un modo más especial que los dos estados preliminares. Como tales ejercicios preparatorios han comprobado espontáneamente la radical vaciedad de explicaciones vagas y arbitrarias propuestas por la filosofía inicial, ya teológica y metafísica, el espíritu humano renuncia desde ahora a las investigaciones absolutas. Claro, miren, se renuncia a las preguntas metafísicas, se renuncia a las preguntas vagas, ambiguas, que pueden ser muy interesantes, pero lo que no tienen respuesta. Se renuncia a ese tipo de preguntas, ¿no? El positivismo significa abandonar la metafísica, dejar de lado todo aquello que es metafísico, ¿no? Muy bien. Ya. Hasta ahora a las investigaciones absolutas que no convenían más que a su infancia y circunscribe sus esfuerzos al dominio, desde entonces rápidamente progresivo, de la verdadera observación, única base posible de los conocimientos accesibles en verdad, adaptados sensatamente a nuestras necesidades reales. Miren, todo eso se sustituye, ¿no? Se supera la metafísica para dar paso a la ciencia, al conocimiento objetivo basado en la observación. Ya no especulación, sino observación, ¿no? Dice, desde ahora reconoce como regla fundamental que toda proposición que no puede reducirse estrictamente al mero enunciado de un hecho particular o general no puede ofrecer ningún sentido real o inteligible, ¿no? Ahí hay cierto empirismo, la idea de que todo enunciado debe corresponderse con los hechos, todo enunciado debe tener su base en hechos, ¿no? Los principios mismos que emplea no son ya más que verdaderos hechos, solo que más generales y más abstractos que aquellos cuyo vínculo debe formar. En una palabra, la revolución fundamental que caracteriza a la virilidad de su inteligencia consiste esencialmente en sustituir en todo a la inaccesible determinación de las causas realmente dichas, la media investigación de las leyes. Claro, el estadio metafísico investiga causas, ¿no? El estadio positivo investiga leyes, leyes científicas, busca leyes, establece leyes, ¿no? Es decir, de relaciones constantes que existen entre los fenómenos observados. Eso sería la ley. La ley sería la relación constante entre fenómenos observados, ¿no? La ley como una constante que el científico observa, descubre, encuentra entre los hechos, ¿sí? Bien, vean ustedes que esto es clave. Entonces, para marcar una superación con el estado metafísico y obviamente también con el teológico, pues, ¿no? Bien, veamos dos. La naturaleza relativa del espíritu científico. Miren, estamos enunciando al absoluto, estamos enunciando a preguntas que hacen alusión al todo, para centrarnos en aquello que es concreto, ¿no? Veamos acá, dice, no solo nuestras investigaciones positivas deben reducirse esencialmente en todos los géneros a la apreciación sistemática de lo que es, renunciando a descubrir su primer origen y su destino final, sino que importa además advertir que este estudio de los fenómenos, en lugar de poder llegar a ser en modo alguno absoluto, debe permanecer siempre relativo a nuestra organización y a nuestra situación. Se renuncia a todo tipo de pregunta imposible de responder. Se acota la investigación a lo posible, a lo plausible, a lo que es soluble, ¿no?
Reconociendo en este doble aspecto la necesaria imperfección de nuestros diversos medios especulativos, se ve que, lejos de poder estudiar completamente ninguna existencia efectiva, no podemos garantizar de ningún modo la posibilidad de comprobar, así, ni siquiera muy superficialmente, todas las existencias reales, en cuya mayor parte debe escapar a nosotros por completo. Miren, eso último es interesante, miren. Dice, lejos ya. Es la idea de basar o apuntar el conocimiento, apuntar la investigación a aquello que es real. Vamos a investigar aquello que existe, vamos a investigar aquello que vemos confirmado, comprobado, aquellos que son hechos. Dejemos de lado todo aquello que no está comprobado, todo aquello que no es hecho, no se puede conocer, no se puede decir nada de eso, se tiene que abandonar, ¿no? Esa es la superación que hace la metafísica de todo aquello que escapa a los hechos. Y por último, dice esto, ¿no? Ahora bien, la ley general del movimiento fundamental de la humanidad consiste en este respecto en que nuestras teorías tienden cada vez más a representar exactamente los objetos externos de nuestras constantes investigaciones, sin que, sin embargo, la verdadera constitución de cada uno de ellos pueda ser plenamente apreciada, ya que la perfección científica debe limitarse a aproximarse a aquel límite ideal, tanto como le exijan nuestras diversas necesidades reales. Miren, hay una influencia medio kantiana en esto, ¿no? La idea de fenómeno y como opuesto a cosa en sí. La idea de Comte va por ahí, y es que conocemos cada vez de forma más perfecta, más detallada, más precisa el mundo fenoménico. Pero no conocemos, no sabemos, y tampoco haría falta conocer la esencia, la cosa en sí, lo que verdaderamente es algo. No, no, el positivismo sigue ahí a Kant, ¿no? Renuncia a todo tipo de pregunta, tema, concepción metafísica especulativa, la cosa en sí, y se aferra y objetiviza, y de eso se ciencia del mundo de los fenómenos, ¿no? Muy bien. Sigamos acá. 2 o 3. Destino de las leyes positivas. La previsión racional. Ojo, recordemos que todo se hace por la ley y para la ley. Que la ley científica es aquello que en última instancia se busca, ¿no? El conocimiento científico, sobre todo, establecimiento de leyes, descubrimiento de leyes científicas. Veamos acá. Desde que la subordinación constante de la imaginación a la observación ha sido reconocida unánimemente como la primera condición fundamental de toda sana especulación científica, una viciosa interpretación ha conducido con frecuencia a abusar mucho de este gran principio lógico para hacer degenerar la ciencia real en una especie de estéril acumulación de hechos incoherentes, que no puede hoy ofrecer otro mérito esencial que el de exactitud parcial. Claro, miren, no se crea, no se asuma que la ciencia es solamente observar, que la ciencia es solamente acumular hechos, acumular datos, acumular leyes. No, no. Vamos a ver que la ciencia tiene un carácter práctico, que la ciencia conoce para transformar, ¿no? Recuerden que el lema del mundo moderno es saber es poder. Se sabe, se conoce, se tiene ciencia para poder transformar el mundo, ¿no? Por eso aquí Conte va a destacar la previsión racional como un momento necesario, un momento concluyente de la investigación científica, ¿no? Veamos acá, dice, considerando el destino constante de estas leyes, se puede decir sin exageración alguna que la verdadera ciencia, lejos de estar formada de meras observaciones, tiende siempre a dispensar, en cuanto es posible, de exploración directa, sustituyéndola por aquella previsión racional, constituye en todos los aspectos el principal carácter del espíritu positivo. Miren, previsión racional significa adelantarse a lo que va a pasar, ¿no? Aplicar el conocimiento, llevar el conocimiento a campos como la industria, a campos donde hace falta algo práctico, ¿no? Conte está convencido de que ese es el futuro de la ciencia, de que la ciencia tiene que contribuir sí tiene que contribuir sí o sí con la industria, ¿no? Así, el verdadero espíritu positivo consiste en todo en ver para prever, en estudiar lo que es, a fin de concluir lo que será, según el dogma general de la invariabilidad de las leyes, ¿no? Del espíritu humano, ¿no? Muy bien, ¿no? Sigamos. 4. Extensión universal del dogma fundamental
de la invariabilidad de las leyes humanas, ¿no? La idea es que estas leyes del pensamiento, del desarrollo, son de carácter universal, son leyes de toda la especie humana, ¿no? Vamos a ver esto que es como una conclusión, como una síntesis de aquí lo que se está trabajando, ¿no? Muy bien, veamos acá, dice. El principio de la invariabilidad de las leyes naturales, ¿sí? Leyes naturales se refieren a las leyes de la materia, leyes del espacio, ¿no? Las leyes de la física. Leyes naturales serían las tres leyes de Newton, ¿no? Que, ojo, para Comte, para toda su época, es un paradigma de conocimiento científico. Dice, ya, en el principio de la invariabilidad de las leyes naturales, no empieza realmente a adquirir alguna consistencia filosófica, sino cuando los primeros trabajos verdaderamente científicos han podido manifestar su esencia, su esencial exactitud frente a un orden entero de grandes fenómenos, lo que no podría resultar suficientemente más que de la fundación de la astronomía matemática durante los últimos siglos del politeísmo. Claro, ojo, para Conte, la ciencia base, la ciencia que está al principio de todo es la astronomía, ¿no? Una ciencia clave que ya de otra forma va descubriendo ciertos hechos. Según esa introducción sistemática, este dogma fundamental ha tenido sin duda a extenderse por analogía a fenómenos más complicados, incluso antes de que sus leyes propias pudieran conocerse en modo alguno. Un primer bosquejo especial y el establecimiento de leyes naturales respecto a cada orden principal de los fenómenos ha sido luego indispensable para procurar a tal noción esta fuerza inquebrantable que empieza a presentar en las ciencias más adelantadas. Esta convicción misma no podría hacerse lo bastante firme mientras no se haya extendido verdaderamente una elaboración semejante a todas las especulaciones fundamentales, ya que la incertidumbre deja por lo demás complejas debía afectar entonces más o menos a cada una de las otras. No se puede desconocer esa tenebrosa reacción, incluso hoy, donde a causa de la ignorancia aún habitual acerca de las leyes sociológicas, el principio de invariabilidad de las relaciones físicas queda a veces sujeto a graves declaraciones, hasta que los estudios puramente matemáticos, en que vemos, por ejemplo, precognizar todos los días un protenido cálculo de probabilidades, que supone inicialmente la ausencia de toda ley real acerca de algunos sucesos, sobre todo cuando el hombre interviene en ellos, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Comte? Que una vez que el hombre descubre las leyes son inmutables, invariables, las leyes se mantienen firmes, no hay una especie de cambio, no. La ley significa algo que se cumple siempre de la misma forma. Por ese motivo, la ciencia está preocupada por buscar leyes, porque las leyes representan el conocimiento verdadero, el conocimiento firme, ¿sí? De lo que debe de ser. Miren, esta en el fondo es una concepción bastante ingenua de la ley científica, ¿no? Hoy en día, concepciones más críticas como la de Karl Popper nos muestran que hay un problema en hablar de leyes naturales, nos muestran que no es tan sencillo decir que hay leyes naturales, ¿no? Igual Thomas Kuhn también observa que la idea de las leyes naturales es problemática, ¿no? Ahí tanto Conte, tanto no, Karl Popper como Thomas Kuhn están de acuerdo en una crítica a la idea de ley científica, ¿no? Están de acuerdo digamos, en que el punto débil de la ley es el problema de la inducción, ¿no? Muy bien, eso ya son temas epistemológicos que igual podemos ir teniendo en cuenta acá. Muy bien, antes de pasar a lo siguiente, de dar una definición de lo que significa positivismo, que es una cosa que Conte pone en esta parte del texto, antes de ello, compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Hasta aquí se entiende el tema, hasta aquí se sigue la exposición, se sigue el desarrollo. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, sigamos entonces, continuemos con la exposición. Perfecto, sigamos entonces. Ya, ¿qué significa, chicos, chicas, positivo? ¿No? ¿Por qué se habla de positivismo? ¿No?
¿Qué significa? Miren, aquí el propio Conte aclara el significado del término, ¿no? Es un término ya de carácter filosófico, es un término ya usado pues, en el vocabulario de la filosofía actual, ¿no? Dice, a ver, considera en primer lugar su acepción más antigua y más común. La palabra positivo designa lo real, en oposición a lo fantástico, lo imaginario, ¿no? Claro, positivo es lo que existe, positivo es lo realmente existente. Por ejemplo, diríamos, a ver, no sé, la Torre Eiffel es un objeto positivo, un objeto real existente, ¿no? Mickey Mouse, Don Quijote, no sé, los unicornios, no serían objetos realmente existentes, serían objetos imaginarios, ¿no? Objetos fantásticos y demás, ¿no? Ahí positivo es algo existente. Muy bien. Sí, en ese aspecto conviene plenamente al nuevo espíritu filosófico, caracterizado así por consagrarse constantemente a las investigaciones verdaderamente asequibles a nuestra inteligencia, con exclusión de los impenetrables misterios con que se ocupa todo, sobre todo su infancia. Claro, la filosofía o el estadio positivo, científico, estudia lo positivo, lo realmente existente, ¿no? Y se contrapone al estadio teológico metafísico que ellos estudian algo imaginario, algo que no existe, como dioses, principios, causas y demás, ¿no? Muy bien. Siguiente. En un segundo sentido, muy próximo al del precedente, pero distinto, sin embargo, este término fundamental indica el contraste de lo útil y lo inútil. Entonces se recuerda en filosofía el destino necesario de toda nuestra sana especulación por el mejoramiento continuo de nuestra verdadera condición individual colectiva. Se emplea con frecuencia esta feliz expresión para calificar la oposición entre la certeza y la indecisión. Indica así la actitud característica de tal filosofía para constituir espontáneamente la armonía lógica en el individuo y la comunión espiritual en la especie entera, en lugar de aquellas dudas indefinidas y de aquella discusión interminable que había de suscitar el antiguo régimen mental. Ya, aquí en esta, digamos, caracterización a ver, en la segunda caracterización está la idea de que lo positivo es lo útil, lo valioso, lo práctico, ¿no? Muy bien. En la tercera sentido, lo positivo es lo certero, es lo definido, es aquello que se sabe tal cual como es, ¿sí? Es la decisión, ¿sí? Y lo opuesto, en cambio, es la ambigüedad, etcétera, ¿no? Como ven ustedes, tiene valores epistemológicos, pero también valores un poco más amplios, ¿eh? Valores de repente más prácticos. La palabra positivo engloba todo eso. ¿Sí? Siguiente. Una cuadracepción ordinaria confundida con demasiada frecuencia con la precedente consiste en oponer lo preciso a lo vago. En ese sentido recuerda la tendencia constante del verdadero espíritu filosófico a obtener en todo grado de precisión compatible con la naturaleza de los fenómenos y conforme con la exigencia de nuestras verdaderas necesidades, mientras que la antigua manera de filosofar conducía necesariamente a opiniones vagas, ya que no llevan consigo una indispensable disciplina, más que por una constricción permanente, apoyada en la autoridad sobrenatural. Claro, el cuarto sentido de este concepto de positivo sería pues el concepto de lo preciso, ¿no? Frente a lo vago, lo ambiguo. En mi caso sería clave porque distinguiría al estadio positivo, ¿no? Ya que como científico estudia lo preciso, lo que puede responderse, de lo que puede haber investigación precisa, ¿no? Y por último, en esta parte dice, es menester observar especialmente una quinta aplicación, menos usada que las otras, aunque por otra parte igualmente universal, cuando se emplea la palabra positivo como contrario de lo negativo. En este aspecto, indica una de las más eminentes propiedades de la filosofía moderna, mostrándola destinada sobre todo por una naturaleza no a destruir, sino a organizar. Claro, positivo como aquello que construye, como aquello que hace, como aquello que propone. ¿Y esto por qué? Porque Hegel había puesto de moda la negatividad.
la filosofía de lo negativo, ¿no? Que era una más bien crítica, escéptica, que era el momento destructivo de su dialéctica, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, aquí tenemos un panorama de los diversos sentidos de la palabra positivo, ¿no? Yo diría que el principal sentido aquí es positivo como lo existente, como lo real, como hecho positivo. Hecho positivo es el hecho que se ha dado efectivamente, es un hecho que ustedes quieren comprobar. Y que miren, el positivismo es la filosofía que se basa en los hechos, la filosofía que se basa en los hechos realmente dados, en los hechos positivos que se han dado y existen como tal, ¿no? Esa es la filosofía del positivismo, es el concepto que abarca el concepto positivo, ¿no? Muy bien. Sigamos acá. Miren, pero el positivismo no solamente una filosofía teórica, no solamente una cuestión metafísica, no solamente una cuestión especulativa, una cuestión pues intelectual, cognitiva, no, no, sino que un principal anhelo del positivismo está pues en la transformación de la realidad, en cambiar la sociedad. Conte se ve más adelante, ya cuando, antes de que fallezca, los últimos años, se ve sobre todo como un profeta de la revolución, como alguien que propone que va a generar un cambio por completo de la sociedad, ¿no? Es ahí, miren, que todo esto que hemos dicho del positivismo, de las tres estadios y demás, es como una justificación, como la base teórica del cambio que quiere operarse en la sociedad, ¿eh? Sería el principal objetivo del positivismo, ¿no? Vemos el positivismo, entonces, miren, ahora desde el aspecto social, como una filosofía política que busca ya no solamente explicar cómo se ha desarrollado en el pasado de la humanidad, sino que busca ahora, miren, una especie de transformación de la humanidad, una especie de proyección a lo que será el futuro del ser humano. Esto, gracias a que ahora el hombre tiene ciencia, tiene tecnología, que como ustedes ven es el pivote, es el soporte principal de este tipo de pensamiento, ¿no? Y en general es como hoy, hasta hoy en día se reconoce el positivista. El positivista es aquel filósofo que pone en el centro a la ciencia, que considera la ciencia la única forma de conocimiento verdadero, ¿no? Ahí hay toda una asunción valorativa. Muy bien, ya, y vamos a ver lo siguiente, miren, de que en este afán de querer transformar la realidad, ¿sí? Es que Conte va a precisar dos conceptos claves. Va a precisar el concepto de orden y progreso, ¿sí? Un poco la idea va a ser, es que se tiene que progresar hacia mejor, claro que sí, pero siempre con un orden acompañado, con una autoridad, con un sistema que se impone, ¿no? La necesidad del orden es para Conte muy importante. Sin orden no hay progreso posible, ¿eh? Muy bien, veamos lo siguiente entonces, ¿no? Ya, el orden. ¿Sí? Veamos aquí. Considerando luego, especialmente en cuanto al orden, el espíritu positivo le ofrece hoy, en su extensión social, poderosas garantías directas, no solo científicas, sino también lógicas, atacando al desorden actual en su verdadero origen, necesariamente mental, constituye tan profundamente como es la armonía lógica regenerando primero los métodos antes que las doctrinas, por una triple conversión simultánea de la naturaleza de las cuestiones dominantes, de la manera de tratarlas y de las condiciones previas de su elaboración. Por una parte, en efecto, demuestra que las principales dificultades sociales no son hoy políticas, sino sobre todo morales, de manera que su solución posible depende realmente de las opiniones y de las costumbres, mucho más que de las instituciones, lo cual tiende a extinguir una actividad perturbadora, transformando la agitación política en movimiento filosófico. En el segundo aspecto, considera siempre el estado actual como resultado necesario del conjunto de la evolución anterior, para hacer prevalecer constantemente la apreciación racional del pasado para el examen actual de los asuntos humanos,
lo que aparta al punto la tendencia puramente crítica, incompatible con toda una sana concepción histórica. Bien, compañeros, a ver, ¿por qué Conte siente mucha necesidad de orden? ¿Por qué el orden es importante? Porque justamente su época, su Francia del siglo XIX, sí, Francia a principios del siglo XIX había pasado por mucho desorden, por mucho caos. Piensen ustedes en la Revolución Francesa, en luego el Imperio Napoleónico, la Restauración y diferentes golpes de Estado, revoluciones, ¿no? Entre los años 1830, 1840. Bueno, el caos reina por doquier. Por ese motivo, Conte ve la necesidad de que haya orden, de que solamente con el orden puede establecerse la base para el progreso. ¿Sí? Es por ese motivo que su primer concepto para transformar el mundo es el orden como una necesidad imperante. Pero miren, la idea es la siguiente ya, de que este caos, esta corrupción, este estado de crisis que hay en la sociedad de ese momento, tiene que ver sobre todo con una crisis moral, con una crisis ética, con una crisis de los valores, una crisis acerca de la perspectiva de hacia dónde vamos. Ojo, no es una crisis económica ni política, sino una crisis ética moral, ¿no? Miren, ahí desde el marxismo uno podría decir que la respuesta a la ecuación de Conte es idealista, ¿no? Porque no está reconociendo las condiciones materiales de existencia como la base del problema, ¿no? Ahí podría haber una diferencia clave entre positivismo y marxismo, que para el positivismo los problemas, si ustedes quieren, sociales se resuelven en la ética. Para el marxismo, los problemas sociales se resuelven en la economía, pues, ¿no? En el tratamiento de las fuerzas productivas. Y a mí es por ese motivo que la revolución de Conte es sobre todo más de carácter ético-moral, una revolución que se propone más la educación de la humanidad, ¿no? No, digamos que el Conte en términos sociales estaría más dentro del lado del reformismo, ¿no? No estaría aquí viendo una revolución como plantea el marxismo, ¿no? Sino un reformismo. Cambios en la sociedad, cambios dentro del Estado, cambios que tienden a mejorar la vida de los seres humanos poco a poco, gradualmente, progresivamente, ¿no? Bien, veamos ahora el tema del progreso, el tema clave también para este filósofo, ¿no? El progreso. Veamos aquí. Dice lo siguiente. Otro tanto resulta, y todavía con mayor evidencia, en cuanto al progreso, que, a pesar de varias pretensiones ontológicas, encuentra hoy en, en el conjunto de los estudios científicos su más indiscutible manifestación. Miren, para Comte, las ciencias demuestran que se puede progresar. La física, la química, la biología demuestran que hay progreso posible, ¿eh? Según su naturaleza absoluta y por tanto esencialmente inmóvil, la metafísica y la teología no podrían experimentar apenas más que un verdadero progreso, es decir, un avance continuo hacia un fin eterno. Claro, el estadio teológico metafísico son sobre todo estadios conservadores, tradicionales, estadios que no quieren en el fondo ningún cambio. Por lo tanto, no conocen el progreso, pero que el progreso es cambiarse mejor, un reemplazo de lo inferior por lo superior, ¿no? Y claro, esto solamente es posible cuando ya hay un pensamiento científico, maduro, racional, plenamente desarrollado, ¿no? Sigamos acá. En el aspecto más sistemático, la nueva filosofía asigna directamente como destino necesario a nuestra existencia entera, a la vez personal y social, el mejoramiento continuo, no solo de nuestra condición, sino también y sobre todo de nuestra naturaleza, cuando, como lo permita en todo aspecto la totalidad de las leyes reales, exteriores e interiores, erigiendo así a toda la noción de progreso en dogma verdaderamente fundamental de la sabiduría humana, sea práctica o teórica. Miren clave, la noción de progreso se vuelve un dogma, el dogma del progreso. Progresamos, y eso es algo evidente de suyo, algo cierto de suyo, ¿no? Y eso es la base para todo desarrollo, ¿no? Práctico teórico, ¿sí? Le imprime el carácter más noble y al mismo tiempo más completo, representando parte en efecto, ya que la acción de la humanidad sobre el mundo exterior depende, sobre todo,
de las disposiciones de la gente, el mejoramiento de ellos, debe constituir nuestros principales recursos. Por otra parte, siendo los fenómenos humanos, individuales o colectivos, los más modificables de toda nuestra interacción nacional, alcanzan naturalmente frente a ellos su más amplia eficacia. Miren, sobre todo se puede ver el progreso en la sociedad humana, se puede realizar el progreso en lo que hace el hombre, en cómo vive, cómo coordina, cómo opera. En el aspecto social, ahí está el progreso, ¿no? Lo vamos a ver más adelante con el tema de la sociología, donde ahí Comte va a esbozar esta idea de la física social, ¿no? La idea de digamos, algo así como intervenir en la sociedad para poder crearla, para poder mejorarla, ¿no? Siguiente. El dogma del progreso no puede hacerse, pues, suficientemente filosófico, sino después de una exacta apreciación general de lo que constituye, sobre todo, este continuo mejoramiento de nuestra propia naturaleza, principal objeto del adelanto humano. Claro, el dogma del progreso tiene que ver con el perfeccionamiento del ser humano, con que el hombre sea cada vez mejor, ¿no? Muy bien. Y miren, compañeros, compañeras, esto del progreso, del orden, ha impactado mucho en la historia, si ustedes quieren, contemporánea. El positivismo fue una ideología que inspiró a países, que inspiró a intelectuales, que inspiró a élites gobernantes. En el caso de Latinoamérica, el país que más influencia tuvo el positivismo fue Brasil. Esta es la bandera de este país. Como ustedes pueden ver, en el escudo de Brasil hay un lema, hay una frase positivista, nada menos que orden y progreso, pues, ¿no? Es un poco lo que las élites brasileñas buscaban cuando fundaron, pues, la República de Brasil, ¿no? Al respecto de ello, Mario Vargas Llosa, nuestro escritor premio Nobel, tiene una novela llamada La Guerra del Fin del Mundo, donde justamente muestra la rivalidad que hay, la lucha que hay entre la mentalidad positivista y la mentalidad teológica religiosa, donde en Brasil, nada menos que en el episodio histórico conocido como la Guerra de Canudos, ¿no? Es un hecho que sucedió en Brasil, trágico, porque se finaliza con una masacre, pero lo que muestra justamente, miren, cuán desconectado estaba el positivismo de la realidad social, en este caso de Latinoamérica, ¿no? Difícil establecer el positivismo en un mundo todavía mágico, animista, todavía bastante teológico, diríamos, ¿no? Y ahí justamente esa novela, que es la mejor de la valiosa, muestra muy bien esta discrepancia, esta discordancia, ¿no? Entre una capa positivista, culta, científica de Brasil, puede ser también de cualquier país de Latinoamérica, frente a un mundo, frente a un pueblo, un campo, a una población que no está en ese estadio, está, diría, de Comte, en un estadio inferior, entre comillas, ¿sí? Bien. Recomendable esta novela, una de las mejores creaciones literarias, ¿no? Muy bien, sigamos. A ver. Miren, y Comte va a proponer que para que pueda llevarse a cabo esta revolución, ¿no? Esta reforma más bien positivista, esta transformación positivista de la sociedad, es necesaria una alianza entre obreros, entre proletarios y filósofos. Hace falta una solidaridad de clase, ¿no? Miren, y en este punto Comte se acerca mucho al socialismo, al marxismo, ¿no? Esta tensión, está, digamos, algo así como que darle bastante importancia al proletariado. Marx y Comte estarían de acuerdo en que el futuro está en el proletariado, ¿sí? Para Marx, el proletariado va a ser la revolución. Para Comte, el proletariado va a ilustrarse, va a volverse una clase social que acepta el positivismo, ¿no? Para Comte, ni la burguesía ni la aristocracia pueden aceptar el espíritu positivista, porque tienen compromisos muy fuertes con estadios anteriores, ¿no? Solamente el proletariado está lo suficientemente libre, desprejuiciado, para poder aceptar, para poder asumir el espíritu positivista, ¿no? Que va a transformar, va a cambiar la sociedad de raíz, ¿no? Muy bien. Veamos acá, burguesía y proletariado, empresarios y separadores. Miren, ahí se acerca mucho a los mismos temas que toca en su tiempo también Marx, ¿no? Veamos acá, dice,
Desde que la acción real de la humanidad sobre el mundo exterior ha comenzado entre los modernos, organizarse espontáneamente, exige la combinación continua de dos clases distintas, muy desiguales en número, pero de modo igualmente indispensable. Claro, miren, desde que hay capitalismo, desde que hay burguesía, desde que hay mundo moderno, ¿no? El trabajo se ha organizado de forma distinta, de forma propia, ¿no? Vemos por acá, en dos grupos, dos clases, ¿no? Los burgueses y los proletarios. Lo vemos acá. A ver, por una parte, los empresarios, propiamente dichos, siempre poco numerosos, que, poseyendo los diversos materiales convenientes, incluso el dinero y el crédito, dirigen el conjunto de cada operación, asumiendo desde ese momento la principal responsabilidad de los resultados, sean cuales quieran. ¿Sí? Esta es la burguesía, pues, ¿no? El empresario que dirige, que en cierta forma guía, ¿no? La actividad productiva. ¿Sí? Pero no hacen el trabajo lo hacen los proletarios, ¿no? Por otra parte, los operarios directos, que viven de un salario periódico y forman la inmensa mayoría de los trabajadores, que ejecutan en una especie de intención abstracta cada uno de los actos elementales, sin preocuparse esencialmente de su concurso final. Solo esos últimos, miren, tienen que verlas inmediatamente con la naturaleza, mientras que los primeros tienen que ver sobre todo con la sociedad. Claro, el proletario transforma la naturaleza, ¿sí? Sobre todo su trabajo es con la naturaleza, con la materia, si queremos, ¿no? En cambio, la burguesía tiene más bien que trabajar con la sociedad, tiene que vender, tiene que ingresar su producto al mercado, ¿no? Etcétera. Por una consecuencia necesaria de estas diferencias fundamentales, la eficacia especulativa que hemos reconocido como inherente a la vida industrial para desarrollar voluntariamente el espíritu positivo, debe hacerse sentir mejor ordinario en los operarios que entre los empresarios. Claro, el espíritu positivista, el positivismo como tal, es más propio del proletariado. En el proletariado es que encarna mejor el positivismo, pues sus trabajos peculiares ofrecen un carácter más sencillo, un fin más netamente determinado, resultados más próximos y condiciones más imperiosas. La escuela positivista habrá de encontrar, por tanto, en ellos, ¿sí? En el proletariado, un acceso más fácil para su enseñanza universal, una simpatía más viva por la renovación filosófica, cuando pueda penetrar convenientemente en este vasto medio social. Es decir, miren, a ellos se dirige el discurso, al proletariado se dirige el positivismo, pero que tienen la esperanza de que es la clase que va a hacer el cambio, que va a ser la reforma necesaria para poder pasar a un mundo gobernado por la ciencia, pues, ¿no? Que es el positivismo, ¿no? Miren, esta es la fe en el proletariado que tiene Comte, que es una fe que comparte con muchos otros, ¿no? No solamente con Marx. Comte fue discípulo de Saint-Simons, ¿no? Uno de los que es considerado los socialistas utópicos, ¿no? Los socialistas, pues, que todavía no tienen una concepción científica, sino que su fundamento es ético, social, moral, pero que ya contribuyen a cierta dirección de lo que va a ser el socialismo, ¿no? Veamos acá este pasaje brevemente. Dice, cuando diferentes tendencias mentales y morales hayan obrado de modo conveniente, habrá de ser, pues, entre los proletarios donde mejor se realice esta propagación universal de la instrucción positiva, condición indispensable para el cumplimiento gradual de la renovación filosófica, pues, ¿no? Todo tiene que ver, chicos, chicas, con lo que dijimos, un cambio ético-moral, ¿no? El positivismo, sobre todo, busca el cambio moral de las personas para que así pueda pasarse un estadio superior. También es entre ellos donde el carácter continuo de un estudio semejante podrá llegar a ser más puramente especulativo, porque se encontrará allí más extento de aquellas miras interesadas que llegan en él, más o menos directamente las clases superiores preocupadas casi siempre de que los hábitos son claro. La burguesía, el proletariado, la burguesía, la aristocracia, las clases altas son en el fondo envidiosas, egoístas, velan por sus propios intereses, no celebran al altruismo, ¿no? El proletariado sí, se contra, el proletariado sí, está exento de estos males, no es egoísta, no vela por sus intereses nada más, sino que el proletariado tiene como perspectiva los intereses de toda la humanidad,
Por ese motivo, su educación, su reforma, ¿no? Su ilustración por un espíritu positivo es clave para transformar la sociedad entera en su conjunto, ¿no? Muy bien. Bien, el texto del discurso del espíritu positivo termina con una especie de jerarquía de ciencias, ¿no? Poco ya que lo que se trata, dice Conte, es de establecer o de popularizar, difundir un conocimiento científico, das un esboce breve, rápido de las ciencias. La ciencia primera, la ciencia más importante, la ciencia sobre la cual se basan los demás, es la matemática, ¿no? La matemática es lo que provee la cientificidad a toda comprensión del mundo. Es por ese motivo que mientras más cuantitativa una ciencia o un conocimiento, más científico es, pues, ¿no? Muy bien. Sobre la base de la matemática se trata la astronomía, que para Comte haber nacido ya en la antigua Grecia, sería la ciencia más antigua, la ciencia pues más importante también, porque Comte va a pensar que son las revoluciones en la astronomía aquellas que muestran claramente el progreso del espíritu humano, ¿no? ¿Sí? Luego está la física, la química, la fisiología y la sociología, ¿no? Ese sería un poco el orden, sería la pirámide de las ciencias, ¿no? Que ojo, se agrupan siempre, ¿no? Se agrupan siempre dos en dos, ¿no? Sería la matemática, astronomía, la física y la química, y la fisiología o biología, ustedes quieren, y la sociología, pues, ¿no? Bien, compañeros. La siguiente clase sí, ya vamos a ver de repente con un poco más de detalle lo relativo a la física social, ¿no? O a la sociología, que es el punto que vamos a destacar, ya que es la parte donde está la historia como algo importante también, ¿no? Bien, compañeros, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario, algo que podamos añadir? Bien, a ver, recordemos lo siguiente, miren. Chicos, chicas, por favor, les voy a dar plazo todavía para que resuelvan esto de acá, miren. Es necesario, por favor, que completen las actividades del curso. Aquí he dejado habilitado las actividades, ¿no? Hay una última actividad, un cuestionario de filosofía, por favor. Todavía faltan entregar algunos compañeros. Sí, todavía faltan entregar, a ver, falta entregar aquí los siguientes, ¿no? Falta entregar su cuestionario, permítame, Abigail, Jaime, Jonathan, Andrea y Bill. Por favor, compañeros, entreguen su cuestionario, es importante para su calificación, para su nota, y también están pendientes otras actividades, ¿eh? Fíjense aquí que la actividad todavía 3 tiene todavía, sí, todavía tiene gente que no lo ha completado, igual por favor. También la actividad 2 me parece también está pendiente de que algunos lo completen, ¿sí? No, creo que está completada todo, no sé, si está completo todo, ¿sí? Por favor, ¿sí? Sería eso importante, compañeros, ¿eh? Para poder tener sus notas, para poder seguir con las evaluaciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario antes de finalizar, antes de terminar la clase? En la siguiente clase estaríamos viendo lo de la física social y ya algunas críticas que se hace a la filosofía de la historia, ¿no? Críticas en el contexto del siglo XIX. ¿Alguna pregunta, duda, comentario?